Bien, hermanos, continuamos con esta serie de bibliología por la gracia de Dios. Ya vamos en el capítulo 5. Ya nos quedarán a lo sumo 1 o 2 capítulos más, depende cuánto avancemos en esta noche. Y le damos gracias a Dios por lo que ha sido este estudio, pues un poco sistemático, ¿verdad? Y también profundo. Gracias a todos los que me han escrito también en las redes sociales, haciéndome algunas preguntas específicas. Trato de contestar, ¿verdad? A todos, y si no, pues en la última sesión voy a tratar de también estar poniendo algunas preguntas ahí en pantalla, las que tengan más referencias a los estudios que hemos visto, ¿verdad? Y las que más se repiten, y poder contestarlas una por una. Como siempre, los quiero animar a que tengan ahí una libreta, ¿verdad? Una pluma, a un lado su Biblia, para poder empezar con el estudio de esta noche, Bibliología, capítulo 5. Solamente para hacer un poquito de memoria, ¿verdad? En el capítulo pasado, en el capítulo 4, vimos algunas objeciones que predominan en cuanto al ataque de la inspiración verbal que tiene la palabra de Dios. Vimos cómo generalmente se invalidan, ¿verdad?, esta inspiración por las traducciones que tenemos. Hablamos acerca de las diversas traducciones que existen de las Sagradas Escrituras. Unas son más apegadas a las originales que otras. En ese sentido, nosotros les recomendamos dos principalmente: la Reina Valera, ¿verdad?, 1960, y también les recomendamos la de las Américas. Son las Biblias que nosotros utilizamos para nuestro estudio y las que consideramos también que están más apegadas a los escritos en su original, que las traducciones han pasado por varias revisiones muy cuidadosas. Vimos otras de las objeciones, ¿verdad?, que era que existían en la palabra de Dios errores de razonamiento o de doctrina en las escrituras, errores lógicos, ¿verdad?, o de las mismas enseñanzas en las escrituras, viendo que, bueno, cuando un estudioso bíblico empieza a estudiar de manera profunda las Sagradas Escrituras, estas aparentes contradicciones empiezan a tener una armonía perfecta. Y así estuvimos viendo también algunas otras contradicciones, ¿verdad?, viendo los errores contrarios a la ciencia, cómo muchos sostienen que la ciencia no está sustentando lo que dice la palabra de Dios, porque suceden muchos eventos sobrenaturales que la misma ciencia no ha descubierto o no puede explicar. Y hermanos, pues es que estamos hablando de un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Mi padre decía: si la Biblia dijera que Jonás fue el que se comió a la ballena, yo lo creería, ¿verdad? Así que nosotros creemos por fe todo lo que viene en las Escrituras, sabemos que es inerrante, es infalible. Y en esta noche, en el capítulo 5, vamos a hablar acerca del canon bíblico. No sé si habían escuchado este término, ¿verdad? La canonicidad de las Escrituras, o cómo a la Biblia muchas veces se le hace referencia como el canon bíblico. Y esto tiene un porqué, obviamente, ¿verdad? Ahí en la primer filmina vemos la parte del canon, vemos un poco acerca de la definición que nosotros podemos encontrar. Canon, dice ahí en la filmina, es entonces la palabra que viene de la raíz caña. Esta palabra caña en el hebreo es gané, con G de gato y H, ¿verdad?, como ven ahí, y en el griego es canon. Anteriormente, hermanos, en los tiempos de Cristo y aún más en los tiempos de los santos del Antiguo Testamento, pues no se tenían los metros que nosotros tenemos, las reglas, todas las herramientas de medición que hoy se tiene, un nivelador también para ver si está derecho un cuadro o no. En ese tiempo se utilizaba mucho esta herramienta, este utensilio que le llamaban así los hebreos gané y los griegos canon. La caña se utilizaba como una regla de medición para medir principalmente, y llegó a tener también el significado de norma, ya que la caña, ¿verdad?, que ellos utilizaban siempre delimitaban líneas de una manera perfecta, en donde uno claramente cuando las viera no se podía pasar de ellas en cuanto a los avisos escritos, ¿verdad? Entonces la palabra canon es la palabra caña, que quiere decir una regla de medición
o en nuestro contexto, ¿verdad, cristiano? Es nuestra constitución por excelencia. Es donde nosotros encontramos todos los principios y normas que Dios ha establecido en su palabra para cada uno de nosotros, que tiene que ver con el carácter moral de Dios, que tiene que ver mucho con la gracia de Dios, tiene que ver con qué es lo que le agrada, lo que no le agrada, tiene que ver con la justicia de Dios, el amor, la soberanía, y entre más conocemos a Dios, más vamos dándonos cuenta de qué manera debemos de vivir para, como dice Colosenses, ¿verdad? Agradándole en todo, llevando a fruta a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí en la letra B, dentro de las filminas, vamos a ver un punto que es bien interesante, ¿verdad? Dice ahí en la letra B, la iglesia, ojo, no creó el canon, hermanos. Más bien, la iglesia reconoció los libros que fueron inspirados desde su comienzo. Cuando nosotros estamos hablando acerca de bibliología, cuando nosotros estamos hablando acerca de su veracidad, de que es inerrante, que es infalible, tenemos principalmente que estar pensando en nuestro Dios. Un Dios que es eterno, un Dios que es soberano, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que mandó maná del cielo, el Dios que en la rebelión de Coré los tragó también en la tierra, el Dios que salvó a Rahab cuando se cayeron las murallas de Jericó, el Dios que permitió que Babilonia tomara en cautiverio al pueblo de Israel, el Dios que asimismo permitió que el rey de Babilonia dejara que regresaran a su pueblo y reconstruyeran el templo, el Dios de Malaquías, ese Dios, hermanos, que envió a su Hijo aquí a la tierra como ser humano a vivir entre nosotros y a morir por medio de una cruz, pero que al tercer día lo resucitó. Después mandó al Espíritu Santo a través de los apóstoles. Después de eso tenemos la profecía, la promesa de la venida de Cristo por todos nosotros, el reino milenial, después de eso el gran trono blanco, hermanos. Ese Dios que la Biblia revela es el Dios que inspiró a cada uno de los autores. Y cuando nosotros tenemos ese concepto en claro en nuestras mentes, tenemos que pensar que no hay mucha explicación que uno pueda dar. La bibliología trata de estudiar toda la estructura de la palabra de Dios, porque muchas veces en el contexto en el cual nos encontramos con muchas personas que son muy razonables, nos encontramos con personas que cuestionan mucho la veracidad de la palabra de Dios, y es importante tener herramientas, pero lo más importante es creer en ese Dios que es sobrenatural, y por ende el libro también va a ser sobrenatural. Entonces la iglesia, hermanos, no creó el canon. A veces se piensa, ¿verdad? Cuando uno estudia, le pone la fuente de la canonicidad, o cuando uno estudia canon en Google, le va a parecer que son los escritos que la iglesia reconoció como inspirados. Pues totalmente distinto, al contrario. Nosotros sabemos mucho más antes, los patriarcas del Antiguo Testamento, Josué cuando leía la ley y los profetas, todos ellos tenían la convicción que los escritos eran inspirados por Dios. Así que vamos a ver, fíjense ahora en la segunda filmina, vamos a contestar una pregunta que seguramente te has hecho en algún momento de tu vida. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos estar seguros que los escritos que encontramos en el canon son realmente inspirados por Dios? ¿Cómo podemos argumentar la canonicidad de las escrituras? Y para esto hemos escrito 4 pruebas que son muy evidentes en nuestra vida, que quiero que las atesores en tu corazón y quiero que también las estudies, ¿verdad? Porque son elementales. Fíjate, la primera prueba, ¿cómo podemos saber que el canon realmente es inspirado por Dios? La primera prueba que tenemos entonces es por su revisión, por su revisión. Si tú haces un estudio, ¿verdad? En la época de la Reforma, dentro de la traducción de la Vulgata Latina, la Septuaginta, los 71 eruditos que se juntaron para determinar la canonicidad, fíjate ahí dice el punto A, el factor básico para poder determinar su canonicidad y la prueba principal de su inspiración era su calidad
de apostólico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el escrito, por ejemplo, del Nuevo Testamento tuviera un respaldo de los apóstoles. Dice ahí en la letra C, la iglesia en Jerusalén, por ejemplo. Voy a saltarme la letra B rápidamente. La iglesia en Jerusalén perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Así dice Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo lo que ellos perseveraban, estudiaban y seguían, debía de tener un apóstol por autor o por lo menos la supervisión de uno. En la letra B dice, la iglesia está entonces o estaba fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Vamos a ver lo que dice Efesios rápidamente. Efesios capítulo 2. Versículo 20, dice la palabra de Dios, edificados, fíjate bien, sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, aquí está poniendo la superioridad en el Hijo de Dios, dice Jesucristo mismo. Los cuales, ¿verdad? Cristo prometió en su ministerio terrenal que iba a venir el Espíritu Santo y iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. No está escrito ahí en la filmina, pero fíjense lo que dice primera de Juan, capítulo 1, los primeros 5 versículos, se los voy a leer rápidamente. Dice, lo que era desde el principio, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Cuál es el fundamento entonces, hermanos, de los apóstoles? Es toda esta parte que ellos compartieron. Y hace alusión a por lo menos 4 sentidos que tiene el ser humano. Hacen alusión al sentido de la vista, al sentido del tacto, al oído, a estos sentidos hacen alusión porque fueron testigos oculares que tocaron, que vieron, que escucharon todas las cosas que el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, hizo en su ministerio terrenal, y ellos entonces pusieron el fundamento de la iglesia primitiva, la iglesia también cristiana. Entonces, ¿cuál era un dato importante para aquellos que tuvieron que definir la canonicidad de las Escrituras? El factor básico, como tenemos ahí, era que por lo menos hubiera tenido una intervención, hablando evidentemente del Nuevo Testamento, de un apóstol o por lo menos la supervisión de un apóstol. Esa es la primera prueba. La segunda prueba a la cual nosotros podemos hacer alusión, dice ahí en sus pantallas, por su esencia. Y yo creo que esta es la que más me gusta personalmente, es la que yo atesoro en mi corazón y la que generalmente discuto por la esencia de la palabra de Dios. Fíjate, ahí como punto A puse un ejemplo que es muy ilustrativo. Y fíjate cómo en el sentido de un diamante, dice, ¿por qué consideramos un diamante como un objeto muy especial? Y ahí viene una pregunta retórica, ¿verdad? Porque lo ponemos a lo mejormente en un engarce y le pedimos a nuestra amada que lo lleve en el dedo anular de la mano izquierda. Bueno, puede ser que eso pueda ser especial, ¿verdad? Pero lo especial del diamante, el valor que tiene el diamante es solamente por ser un diamante, por ser un elemento precioso, porque su origen, ¿verdad?, es un tanto raro, que tiene que pasar por un proceso de limpieza, ¿verdad?, a través de una mina, a través de limpieza, a través de una serie de pasos, pero el valor que tiene el diamante es por la esencia misma de ese diamante. Tanto es así que su valor depende mucho de su tamaño. Si tienes un diamante de tantos quilates, que son muchos, ¿verdad? Bueno, su valor va a ser muy alto.
no porque lo va a usar esa persona especial, sino porque el diamante en sí es especial, esa es su esencia. Y lo mismo pasa, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos del canon bíblico. Puesto que es un diamante, ¿verdad? Puesto que un diamante es un diamante, se trata entonces y se valora como diamante. Desde aquí en esta filmina, eso es exactamente la base de mi fe y en los 66 libros que encontramos en la Biblia. Son canónicos porque son la palabra de Dios. Y decir que son canónicos quiere decir que son lo que la Escritura dice que son. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Viste cómo es? La segunda prueba es mucho más linda, hace alusión a lo que es su esencia. Si nosotros hablamos de otros libros, ¿verdad? Otros volúmenes, otras literaturas, estamos hablando de libros que son libros, que pueden tener a lo mejor un valor emocional, ¿verdad? Significativo, a lo mejor un libro que te regaló tu madre, a lo mejor te lo regaló tu hijo, tú lo fuiste a comprar a la librería, tienen mucho valor porque te dio un conocimiento, ¿verdad? Es un conocimiento que tú apreciaste, que te ayudó a ser una mejor persona, pero el valor que tiene la palabra de Dios reside en que viene de ese Dios mismo todopoderoso. Y esta es nuestra segunda prueba. Hay una confesión de Westminster, esta confesión la puse también en la siguiente filmina, es un breve resumen, ¿verdad? Teológico apologético precisamente, que se trataba de defender la inspiración de las Sagradas Escrituras. En esta confesión de fe de Westminster, el credo protestante calvinista en 1646, recopiló, ¿verdad? Y trató de hacer en un solo volumen la ortodoxia doctrinal de las iglesias reformadas, ¿verdad? Nacidas de este gran movimiento que nosotros lo podemos conocer como los calvinistas. Hoy en día puede haber mucha pelea dentro del cristianismo entre los calvinistas y los arminianos, pero la confesión de fe que hicieron en ese tiempo en Westminster en 1646 es impresionante lo que plasmaron en las siguientes palabras que también las quise poner aquí dentro de nuestras pantallas. Dentro de todo el escrito, ¿verdad? Y todo lo que ellos recopilaron, ponían lo siguiente, fíjense muy bien, la autoridad de las Santas Escrituras, la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas. Fíjense bien cómo la creencia y la obediencia, dice ahí, no depende del testimonio de ningún hombre o alguna iglesia. Hermanos, si esto dependiera del testimonio de los hombres, entonces la Biblia no tendría ningún sentido, la Biblia no tendría ninguna autoridad, sería totalmente errante y falible. Pero ellos pusieron, no depende del testimonio de ningún hombre y mucho menos de una iglesia, porque no hay iglesias perfectas, porque están llenas de hombres que fueron redimidos, pero que siguen siendo pecadores. Dice, el credo que nosotros debemos de tener y la obediencia depende enteramente del de Dios, del testimonio de Dios, no del hombre o de la iglesia, sino enteramente y solamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad. Cristo en su ministerio terrenal dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ese Dios que ha dado testimonio por medio de su Hijo, ese Dios que se ha revelado en las Escrituras, ese Dios que nos ha comprado con sangre, nos ha redimido, que aunque sea justo también impartió justicia, ese Dios es el autor de cada una de las hojas de la Biblia. Y deben de ser creídas simplemente porque son la palabra de Dios. Qué hermoso argumento, ¿verdad? Y confesión dentro de este artículo de Westminster, las autoridades de las Santas Escrituras por las que ellas deben de ser creídas y obedecidas, no dependiendo del testimonio de ningún hombre o de la iglesia, sino enteramente de Dios, el autor de ellas, y deben de ser creídas porque son
literalmente las palabras de Dios. En la siguiente prueba, la prueba número 3, también va a aparecer ahí en sus pantallas, es también muy interesante, ¿verdad? Esta habla acerca de su impresión y su difusión también. El alcance, hermanos, que ha tenido el canon bíblico ha sido algo sobrenatural. La Biblia, dicen ahí en el inciso A, es el libro por excelencia, porque no hay otra obra en el mundo, se los digo, hermanos, y esto quiero que lo sometan a prueba, quiero que se metan a investigar a Google, que le pregunten a la inteligencia artificial, que utilicen otros recursos de investigación. La Biblia es el libro por excelencia, porque no hay otra obra en el mundo que haya sido leída, tan leída durante tanto tiempo y tan continuamente. Es la literatura, el libro por excelencia que se ha leído tanto, en tanto tiempo y de manera tan continua. En el inciso B, ¿verdad? Es también algo muy lindo lo que pusimos ahí. Dice, cuando apareció la imprenta, que fue aproximadamente en el siglo XV, la Biblia fue el primer libro que se imprimió. Desde entonces hasta hoy en día, pues muchas veces, ¿verdad?, ha levantado envidia de muchos otros editores por el estupendo poder que tiene la Biblia de venta. En efecto, dice ahí, deja atrás las ventas de casi todas las demás publicaciones, no por un margen pues un tanto significativo, no por 50 copias más o 1000 copias más. Dice, más de 25 millones de Biblias o porciones de la misma se venden anualmente en todas partes de nuestro mundo, en todas partes del mundo. Hermanos, no existe en el mundo ningún otro libro que haya tenido el ataque y la persecución que la Biblia ha tenido. Tanto era así que grandes emperadores romanos, ¿verdad?, en la época misma después de Cristo, 100, 200 años después de Cristo, trataron de terminar con las copias que habían escrito los apóstoles a las iglesias, trataron de esconder los originales, trataron de destruir la Torá, los profetas. Pero hermanos, a pesar de todo el empeño que pusieron en su poder político, en su poder militar, en su sabiduría humana, nadie logró detener la difusión de las Sagradas Escrituras. La Biblia ha sido el libro más perseguido, pero asimismo ha sido el libro que más ha sobrevivido y que más se ha leído a lo largo de la historia. Algo debe de tener de sobrenatural en ella. Hablando también de todo esto, ¿verdad?, de la canonicidad, vamos a entrar a la cuarta prueba. Allí en nuestras pantallas también va a aparecer. Vimos en primer lugar por su revisión, ¿verdad?, toda la parte de calidad que tuvo que pasar el canon. En segundo lugar, por su esencia, porque simplemente es la palabra de Dios. En tercer lugar, por la impresión y difusión que ha tenido. Y la cuarta, ¿verdad?, es algo que nadie lo puede negar, nadie lo podría contradecir: la transformación de las vidas. En el punto número A pusimos además estos hechos, ¿verdad? Las vidas transformadas de quienes llegan a estar bajo su influencia constituyen elocuente testimonio de su poder y su utilidad. Allá en el inciso B puse una ilustración, ¿verdad? Estaba leyendo hace unos días una historia de un soldado que estaba dentro de la Segunda Guerra Mundial. Un soldado estadounidense que él en algún momento recibió un Nuevo Testamento cuando se embarcaba para ultramar, ¿verdad? Y cuando él lo recibe, burlonamente dice: gracias, puede que me haga falta papel para hacer cigarrillos por allá, ¿verdad? Y fíjate, semanas después, impresionado por el efecto que tuvo en el corazón de este soldado, él mismo quiso meter todo su dinero para ayudar en la distribución de este admirable libro, pero a todos los soldados de la Quinta Infantería de Estados Unidos. Qué hermoso. Nadie podría contradecir lo que la palabra de Dios hace en nuestros corazones.
Uno de mis maestros, precisamente de bibliología en el instituto, que yo admiro muchísimo, decía: David, es imposible que nosotros abramos la palabra de Dios y que algo sobrenatural no suceda con nuestra alma. Porque se está hablando de un libro que es vivo, se está hablando de un libro que es eficaz, se está hablando de un libro que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, como es espada de doble filo, y llega a tocar nuestras almas y es cortante, ¿verdad? Corta los tuétanos, corta las partes duras, derriba cualquier argumento y simplemente nos topamos con algo que es admirable y mucho más grandioso que nuestro pensamiento y nuestro razonamiento, que es el pensamiento de Dios. Hasta el último tenemos que hacer una última pregunta, ¿verdad? Después de ver estas 4 pruebas. Y con esto terminamos este capítulo. La segunda pregunta que nosotros nos debemos de hacer: entonces, ¿por qué no son canónicos, aquellos libros que se le consideran apócrifos, ¿verdad? Si tú hablas acerca de la canonicidad, también tienes que hablar acerca de los libros que se creían como apócrifos. Todos los libros apócrifos, ¿verdad?, son aquellos libros que no se reconocieron como libros inspirados. Dentro de los concilios que se hicieron, dentro de las traducciones que se hicieron, la Vulgata Latina, la Septuaginta, los concilios de Jerusalén, toda la reforma, ¿verdad?, protestante de hace unos siglos, trataron de ver este tema de la inspiración de los libros y demás. Y después de toda esta parte histórica, hubieron muchos libros, que muchos de ellos también surgieron en el tiempo de los 400 años de silencio, es decir, entre el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, al Nuevo Testamento, que es con Juan el Bautista, que llega para preparar el camino del que iba a salvar el mundo, ¿verdad? En ese tiempo surgieron muchos libros apócrifos: el libro de Tobías, el de los Jubileos, el de los Macabeos, el libro de Judith, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todos estos tuvieron y pasaron por una revisión extenuante y se determinó que estos libros no eran inspirados por 4 características principales que van a ver también ahí en sus pantallas. En primer lugar, porque abundaban en inexactitudes históricas y geográficas también. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor los textos mencionaban alguna localidad geográfica, ¿verdad?, o un acontecimiento histórico, y cuando tú haces uso de otros elementos extrabíblicos, te das cuenta que no tienen armonía entre lo que el autor plasmaba y lo que verdaderamente pasaba en ese tiempo. Lo que sucede, por ejemplo, en la palabra de Dios es totalmente diferente. Tú ves, por ejemplo, a Herodes, del cual habla en el Nuevo Testamento, el cual mandó un edicto de matar a todos los niños de 0 a 2 años en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Porque salió una estrella en el cielo y vinieron los magos del oriente y Herodes mandó a los magos investigar en dónde estaba este niño que había nacido, porque Herodes, su liderazgo era inseguro y él quería matar a ese al que todos esperaban. Y él mandó un edicto y tú te vas a todos los recursos extrabíblicos, históricos, y te das cuenta que efectivamente hubo un rey en ese tiempo que mandó un edicto a matar todos los niños de esa época. En el tiempo de los egipcios, por ejemplo, se hablan mucho de las parteras hebreas que también mandaron a matar o a los niños que iban a ser recién nacidos, ¿verdad?, con las egipcias, y las hebreas eran muy buenas parteras, eran reconocidas históricamente hablando y extrabíblicamente hablando, eran muy buenas parteras, eran excelentes, ¿verdad?, en su trabajo, y en ese tiempo le mintieron al faraón, ¿verdad?, para que no se llevara a cabo también el trabajo que se les había mandado. Todos estos elementos históricos extrabíblicos tienen que tener una perfecta armonía con los datos que se da también dentro de los escritos. Eso no pasaba con los apócrifos, ¿verdad? Abundaban en inexactitudes históricas y geográficas. En segundo lugar, enseñan doctrinas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con la escritura inspirada de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento se nos revela un Dios
que es amoroso, ¿sí? Su palabra dice, su misericordia es nueva cada mañana, pero también vemos a un Dios que tiene ira en contra del pecado y del pecador. Vemos un Dios justo en donde dice Ezequiel que el alma que pecare esa morirá. Entonces, por ejemplo, estos libros apócrifos contradecían ese principio, ¿verdad? A lo mejor no respaldaban la santidad de Dios, no respaldaban sus atributos, su justicia, su soberanía, y por eso no se podían tomar como inspirados. En tercer lugar, recurren a tipos literarios y despliegan una artificialidad en el estilo que no guarda relación con la escritura inspirada. Si tú tomaste el curso, ¿verdad?, de métodos de estudio bíblico o de hermenéutica, tú te vas a dar cuenta que la misma Biblia hace uso de diferentes elementos literarios. A veces se habla en parábolas, a veces se habla con simbolismos, ¿verdad? A veces se habla de manera literal, pero muchas otras veces no, son figurativas. Y estos elementos tienen que ser estudiados también cuidadosamente para ver, por ejemplo, cuando una metáfora era dada, una parábola era dada, siempre tenía una aplicación espiritual para la vida del creyente. Y a lo mejor no sucedía así. En el libro de los Macabeos habla mucho de extraterrestres, de seres, ¿verdad?, que viven fuera del planeta Tierra, y de guerras, ¿verdad?, y cosas muy, muy místicas que no precisamente tienen esta armonía también con la palabra de Dios, aunque también hacen usos de alegorías, ¿verdad?, de parábolas y otros géneros literarios. Bueno, no tienen una aplicación espiritual. Y en cuarto lugar, ¿verdad?, y con esto cerramos, ¿por qué no son canónicos los libros apócrifos? Son porque carecen de elementos distintivos que le dan a la genuina escritura su carácter divino, tal como el poder profético. Estos elementos distintivos de los cuales hablamos, no quiero que se confunda con las emociones que muchas veces sentimos. Estoy hablando en ese poder que Dios tiene para tocar tu corazón cuando estás leyendo un texto bíblico. Por ejemplo, el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tú estás leyendo la Escritura, muchas veces el Espíritu Santo te convence de algún pecado que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás leyendo la palabra de Dios y al mismo tiempo el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y cuando vemos estas dos operaciones por medio de la lectura, o cuando tú te sientas a escuchar una prédica y el pastor te está hablando acerca de la gracia de Dios, de cómo mandó a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados, y el Espíritu Santo te empieza también a redarguir de tu pecado, empiezas a tener esto en tu corazón de agradecimiento a Dios por mandar a su Hijo Jesucristo, estas ganas de querer servirle, ¿verdad?, al ver que hemos recibido un reino inconmovible, como dice Hebreos 12:28, todos estos elementos distintivos que suceden al momento de estudiar las Santas Escrituras, los libros apócrifos no lo tienen. Te pueden brindar conocimiento, te pueden brindar muchos datos geográficos, históricos, y pueden ayudarte, ¿verdad?, a ampliar el panorama que tú tienes en tus pensamientos o en tu mente, pero solamente la Biblia tiene el poder de tocar nuestros corazones. Y así es como nosotros terminamos este capítulo 5 hablando de la canonicidad de las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias por su tiempo.